Él es el señor Miguel Ferreira, abogado, penalista y entendido en esta materia, para que nos clarifique qué cosa es lo que podría ocurrir si es que el 80% de los candidatos podría ser que los 9 que salgan elegidos en segunda vuelta tengan procesos abiertos de algún tipo de situación civil o penal previa a su elección. Señor Ferreira, un gusto poder dialogar con usted. Bienvenido. No, Álvaro, un saludo enorme a tu persona y un saludo a Sintonía TV y a toda su teleaudiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya hemos visto lo que ha pasado con el señor José Luna Morales. Todavía no ha sido oficialmente ungido como regidor de Lima Metropolitana. Pudo convertirse por escaso margen en teniente alcalde de Lima, pero ya está con arresto o prisión preventiva. ¿Qué podría pasar con otros candidatos que están en la misma situación esperando sentencia? Mira, cuando tú me presentas, me dices, yo soy abogado efectivamente de la especialidad del derecho penal, pero el mundo del derecho político va vinculado no solamente al mundo del derecho constitucional penal, sino al derecho electoral propiamente dicho. Es decir, nosotros como país, al haber tenido varios gobiernos militares, nuestro texto constitucional anteriormente en gobiernos militares, para nadie hubiese sido gratificante tener abogados constitucionalistas. Por lo tanto, existen serios cuestionamientos hacia nuestra constitución, que es un poco híbrida, ¿no? Por un lado, hablamos de las infracciones constitucionales y por otro lado, abordamos el tema de las propias estructuras de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente a través de un impeachment sui generis aquí en el Perú. Sin embargo, ya yendo al ámbito electoral, la propia norma, que es la ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, la misma que ha generado una modificación 3717, la misma estructura orgánica, no existe un principio precautorio. Y allí sí quisiéramos entenderlo como tal, porque allí tendríamos que empezar a legislar y normar. Nuestra propia legislación en materia electoral no permite que se impida a aquellos candidatos con procesos de investigación abiertos, a tal punto que tú en tu alocución señalas de manera expresa de que pasamos a una segunda vuelta con 9 candidatos de gobiernos regionales en 9 regiones diferentes, cuyos candidatos están, la mayoría de ellos, procesados por algún delito doloso. Y si en algún momento tuvieran una medida coercitiva de prisión preventiva, ¿qué harían sus municipios o dónde estarían direccionando correctamente el liderazgo de un gobernador regional, de un alcalde provincial o en este caso del señor Luna Morales, de un regidor provincial de Lima Metropolitana? En ese sentido, indistintamente a que se discuta o no la prisión preventiva del señor Luna Morales, hay que ver el contexto general del ámbito del derecho electoral de la mano con el derecho constitucional, penal y parlamentario, a efectos de poder buscar reformas que permitan evitar, primero, que candidatos con procesos de investigación por temas no solamente vinculados a temas de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, las cuales ya está estipificado por la norma expresa en casos de terrorismo, en casos de tráfico ilícito de drogas, también se incluya en algunos textos, toda vez de que la norma es muy amplia, temas, aquellas personas que están debidamente procesadas y que lamentablemente acá ya hay una corresponsabilidad del sistema de justicia también, Álvaro. Por lo tanto,
es necesario que el sistema de justicia tenga como claro ejemplo el plazo razonable en los temas de investigación preparatoria, etapa intermedia y el auto de enjuiciamiento. Porque buscando el tema de la presunción de inocencia, no vamos a tener sentencias condenatorias y vamos a ir por medidas de coerción personal, como prisiones preventivas, impedimento de salidas del país o en su defectos detenciones domiciliarias, a efectos de evitar que una persona que ha optado por un cargo tanto en sede municipal, regional, o la vicepresidencia o la presidencia, que tienen otros tipos de conceptos constitucionales, puedan participar en un proceso electoral. Por lo tanto, ahí tenemos que ir a una gran reforma política del Estado, ¿no? Esto es lo que ha pasado precisamente en Tacna, ¿no? Donde el candidato ganador tiene arresto domiciliario. ¿Cómo podría ejercer el cargo? Por supuesto. Mira, y cuando yo te hablo de un principio precautorio, es que efectivamente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la propia OMPE, no están desarrollando su labor en términos del principio de la realidad. Si vemos este tipo de casos, nosotros tenemos que ir hacia una gran reforma política. Y esa reforma política pasa por empezar a adecuar situaciones de mejoramiento del propio sistema de justicia. El problema es que el sistema de justicia está siendo utilizado lamentablemente en algunos casos y en otros no, de acuerdo a la coyuntura política, a circunstancias como un brazo político. Y eso no podemos permitir. Yo tengo el mejor concepto de los magistrados y de los fiscales, que son honorables, pero esas modificaciones, cuando se cambió del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia en un referéndum, el sí, 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 no, me acuerdo muy bien, se entendió que íbamos a mejorar la calidad de magistrados a efectos de mejorar el sistema de justicia. Sin embargo, el sistema de justicia es tan lento que permite, con la presunción de inocencia, que personajes de este tipo y de este calibre sean nuestras personas que van a gobernar nuestros pueblos y van a administrar los recursos de todos los peruanos. En ese sentido, entiendo de que hay que ir por alguna modificación. También hay un proyecto muy interesante, que es el proyecto que modifica el literal 1 del artículo 107 de la ley 26859, en la cual hay un impedimento de aquellas personas que no solamente para temas de terrorismo, lavado de activos u otro delito doloso, sino sean asesinatos, feminicidios, puedan acceder a cargos como la presidencia o la vicepresidencia de la República. En ese sentido hay que ir regulando, ¿no? Por lo cual ha puesto el grito en el cielo Antauro Humala, porque dice que es una ley o una modificación con nombre propio. Yo quería preguntarle acerca de si todo esto necesita, me refiero a la gran reforma política, que lo único que hace es evidenciar que con la que se engañó al pueblo, prácticamente robotizándolo al sí, 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 no, y una muestra de ello es que muchos han puesto el grito en el cielo por el financiamiento que reciben los partidos políticos, ni enterados que proporcionalmente al número de votación que han tenido en las últimas elecciones, pues por esta modificación, precisamente esta reforma, están recibiendo financiamiento estatal. Recién se enteran muchos que marcaron como borregos estas alternativas. Esta gran reforma no podría hacerla un Congreso como el actual, porque evidentemente no hay un mínimo de consenso político para mirar todos hacia un mismo norte. Habría que esperar a un próximo Congreso, y Dios nos coja confesados, si es que este próximo Congreso goce no solamente de algún nivel superior de
popularidad y aceptación del pueblo, sino también de este consenso entre todas las bancadas. Mira, Álvaro, yo soy muy respetuoso de la representatividad y de la institucionalidad democrática de un país. Si bien es cierto, en el Parlamento hay personas que no están a la altura de ser congresistas de la República, también es verdad que también hay congresistas que son muy valiosos. Y en ese esfuerzo de esas personas valiosas tienen que consensuar a efectos de entender de que tenemos que ir hacia una reforma real, primero hacia una vacancia presidencial, a una inhabilitación contra la vicepresidenta de la República, vacancia contra el presidente, y en un año el Congreso podría convocar a nuevas elecciones previo unas reformas políticas en tanto y en cuanto permitan tener ciertas condiciones las personas que van a competir en una ley electoral. Es decir, lo que tú acabas de señalar es verdad. Hoy día los partidos políticos debidamente representados en el Parlamento tienen un financiamiento por partidos políticos. Eso yo no lo veo mal. Más bien muy por el contrario, me parece que eso es un tema sumamente importante. El cuestionamiento radica en el uso de los recursos que tienen estos partidos políticos. Se señala de manera expresa, y así lo señala la ley, que el 50% debe partir a favor de la capacitación y la investigación. ¿Quién determina qué cosa es capacitación? Ahí viene el problema. Es como un juicio de alimentos en la que muchas madres, no digo todas, que hacen el gran esfuerzo por mantener a sus hijos, pero hay algunas que no rinden cuentas y en vez de dedicarle el dinero que reciben a los hijos, se lo gastan en algunas otras cosas que son innecesarias. Eso mismo pasa con los partidos políticos. ¿Quién califica qué cosa es capacitación? Por eso allí radica, yo en lo personal, en ese tema, estoy de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos, pero no de este tipo de partidos políticos que se han convertido en unas franquicias electorales o combis electorales. Es decir, hoy día los partidos políticos, es más, Álvaro, ellos tuvieron sus elecciones primarias antes del proceso electoral, propiamente dicho, y solamente el 10%, casi el máximo el 10%, fueron a elegir a sus candidatos, porque muchos de estos partidos entendieron que la elección era por designación, es decir, elecciones a dedo, cosa que de alguna u otra forma vulnera el derecho a la voluntad popular y el derecho al sufragio, que debe de alguna u otra forma consolidar los partidos políticos. Hay que hacer una reforma política, sí. Hoy día los partidos se han visto desnudados a través de negociaciones mercantiles a efectos de poder elegir no cuadros, sino a un grupo de personas que tienen muchos ilícitos penales no con sentencia condenatoria. Por eso la corresponsabilidad del sistema de justicia también. O sea, acá hay una no responsabilidad solamente de las entidades, sea el Congreso de la República o sea los organismos nacionales de procesos electorales como la OMPE y la RENIEC, sino también del sistema judicial. Toda vez de que esas personas, las cuales fueron denunciadas, hoy pueden acceder a un cargo, se deben a que lamentablemente en un momento determinado no fueron sentenciadas o condenadas en un plazo razonable y se utilizan medidas coercitivas para efectos de poder evitar el ejercicio de una función que podría tener. Yo en lo personal soy de las personas que creo que el Congreso de la República debe ir a una gran reforma política del Estado. Lamentablemente, la anterior reforma, la gran mayoría de ellos eran sociólogos vinculados a la Universidad Católica y dejaron de percibir, es más, tanto el doctor Fernando Tuesta Soldevilla como la doctora Jessica Benza Morales
la doctora Milagros Campos, Paula Muñoz Chirinos y Martín Tanaka Gondo, de alguna u otra forma su expertise es la sociología. Sin embargo, y al ser su expertise la sociología, tenían una visión única y exclusivamente de tipo social, cuando la visión es multidimensional, no solamente del punto de vista sociológico, sino del punto de vista constitucional, del punto de vista penal y sobre el correcto funcionamiento de la administración de justicia, a fin de evitar que la población esté expuesta a personas que lo único que cuando llegan al poder, llegan a utilizar el cargo de manera cleptómana, es decir, el ejercicio del dominio del poder utilizando la corrupción institucionalizada, situación que hoy día, Álvaro, tú que eres un periodista de antaño y un hombre reconocido de prensa, sabes que esta situación era una situación que jamás podríamos haber pensado que estaría pasando. Esto podría... Claro. Esto podría pasar nuevamente en un próximo congreso, porque hemos escuchado, me acuerdo de una congresista, hermana de un líder de un partido político, que le echaba la culpa de que los proyectos no salían porque los asesores no trabajaban. Esto quiere decir que estos congresistas han llegado a ocupar la curul para que los borradores y los proyectos de ley se los hagan los asesores y ellos simplemente aprieten el botón verde, rojo o amarillo. Podríamos estar nuevamente en un colegiado de parlamentarios encargados de elaborar esta gran reforma constitucional y política en el Perú, que simplemente también tengan cualquier inclinación política, pero que no se dediquen a ver el macro de toda la situación, como bien has dicho, sino puedan ser un grupo de sociólogos también, o de odontólogos, o de psicólogos que prácticamente no tengan el empapamiento necesario de conocer cuál es la realidad nacional y cuáles son las reformas que se deben hacer. Mira, Álvaro, yo coincido de que efectivamente estas reformas tienen que tener una visión mucho más amplia. Los congresistas, como bien te lo he señalado, hay congresistas que de alguna u otra forma representan al país. La gran mayoría han ganado con una elección cuya población en algún momento no ha ido a votar. Hay un desencanto hacia la política y lo que hay que empezar a hacer es construir confianza. En la medida que construyamos confianza, busquemos que estos congresistas decentes que existen todavía en el Parlamento se consoliden o fortalezcamos, vamos a dejar de lado que estos personajes y estos partidos que lamentablemente han sido o han actuado en contra de los intereses nacionales, privilegiando sus intereses particulares, como lo acabas de mencionar, busquemos una salida constitucional. En ese sentido, yo sí estoy convencido de que esa salida constitucional pasa por una gran reforma política y que inicialmente parta por dos actos primigenios, ¿no? Que es la vacancia presidencial y la inhabilitación de la vicepresidencia de la República. A partir de allí podríamos confluar a efectos de que el Congreso de la República en un tiempo determinado pueda, a través de sus comisiones consultivas también, poder hacer una gran reforma política y entre las cuales incluya la electoral y la de la administración de justicia, a efectos de que cualquier fascineroso no pueda incorporarse a las actividades de una elección popular y pueda hacer suyo el uso incorrecto de los recursos del Estado, Álvaro. Muy bien, para regresar un poco a lo que estábamos hablando al comienzo, estoy leyendo que
la mayoría de los anticuchos, como se dice, o procesos pendientes que tienen estos candidatos, van desde lesiones culposas, incumplimiento de pensión de alimentos, delitos contra la fe pública y falsificación de documentos. Entiendo que el incumplimiento constante de la pensión de alimentos acarrea prisión efectiva. Lo mismo con falsificación de documentos y delitos contra la fe pública. En lesiones culposas habría que ver qué tan culposas son las lesiones, pero si este más o menos es el universo de procesos pendientes de los candidatos, ¿qué podríamos esperar? Podríamos tener penas que concluyan incluso más allá de los 4 años para los cuales serían elegidos. Lo que pasa acá es que nosotros tenemos en términos jurídicos lo que se denomina la tutela jurisdiccional efectiva. Toda persona puede denunciar y no se le sanciona a quien denuncia falsamente, ¿no? Uno está expuesto a que le interpongan una denuncia y que el procedimiento corra y que efectivamente se amplíe la investigación y las diligencias preliminares puedan convertirse en carpetas fiscales posteriores. En el caso de los procesos de alimentos, sucede lo mismo porque hay asignaciones anticipadas y el incumplimiento de una obligación de pensión de alimentos te puede constituir una omisión de asistencia familiar. Por lo tanto, ese comportamiento se constituye un ilícito penal. Sin embargo, acá hay hechos claros. ¿Cuánto tiempo? Es decir, solamente aquellas personas se encuentran con sentencias condenatorias pueden ser candidatos. Ese filtro debe partir de los partidos políticos. Es decir, si tú ves que una persona tiene 3, 4, 5 denuncias y es por diversos ilícitos parecidos, eso ya no es una situación atípica. O sea, es una actitud reiterativa de un comportamiento constante de una persona. O sea, no es una situación que pueda de alguna u otra forma decirse que esta persona no está acostumbrado a hacer esto. Por lo tanto, el primer filtro es el partido político. El partido político es quien lleva al candidato a ser elegido. Por lo tanto, ese candidato tiene que estar debidamente, tener una buena hoja de vida. Y esa hoja de vida tiene que estar configurada dentro de una estructura que te da el Jurado Nacional de Elecciones para presentar qué procesos tienes. Pero no dices qué procesos tienes, dices con qué sentencias condenatorias cuentas o qué reservas de fallo, pero no dices qué cantidad de procesos tienes. ¿Por qué? Porque se hace suya la presunción de inocencia. Por lo tanto, el filtro que tiene que tener los partidos políticos tiene que ser un filtro mayor, a efecto que la oferta electoral sea una oferta que realmente se ajuste a la nueva realidad que vive el país. El Perú y los peruanos estamos harta de que gente corrupta y gente inmoral de alguna u otra forma esté representando los intereses no solamente del país, sino que esté representando los intereses de varios partidos políticos que tienen representación nacional a nivel de todas las regiones y más aún en las 9 regiones que en estos momentos pasan a una segunda vuelta, ¿no? La última pregunta. Sí. Escuchaba a Fernando del Rincón de Prensa Internacional que calificaba de desastre al enterarse los súbitos muertos que después resucitaron en el padrón de RENIEC. ¿Este hecho podría originar igualmente algún desastre, algún contratiempo, alguna avalancha de medidas que se puedan presentar ante el jurado, ante la OMPE, incluso ante el Poder Judicial, si es que apareciesen en el padrón nuevos muertos en esta segunda vuelta? Mira,
este es un tema sumamente más delicado, ¿no? Porque justo, miren, en la RENIEC trabajaba la que hoy es la vicepresidenta del Perú, ¿no? O sea, en política no hay casualidades, no existen casualidades, no existen casualidades. Y justamente una de las personas que de alguna u otra forma es una persona que con la información que tiene podría contribuir con la justicia respecto al comportamiento del presidente y las personas más cercanas del entorno presidencial, hoy se encuentra prófugo de la justicia. Y coincidentemente la RENIEC apareció como muerto. Eso es algo que nunca se ha visto, Álvaro. En ese sentido, indistintamente al grado de investigación, ya lo que estamos viendo ya es un comportamiento totalmente inmoral. No necesitas tú llegar a un ilícito penal para de alguna u otra forma considerarse una incapacidad moral permanente en el extremo del presidente y en el extremo de la vicepresidenta una inhabilitación por haber ejercido, ya siendo vicepresidenta de la República, cargo en representación de intereses de clubes departamentales. En ese sentido, no me quepa la menor duda que las conductas que personifican al Estado por quienes lo representan, hoy día están en cuestionamiento. Y los peruanos vemos todo eso y lo hemos normalizado. Por lo tanto, esa reforma va a permitir que nuevamente vayamos a un campo de la meritocracia. Y ese campo de la meritocracia tiene que ser debatido y combatido por aquellos congresistas decentes que hay en el Parlamento. Si tú me dices que todos son iguales, créeme que no todos son iguales. Hay personas que sí son congresistas decentes y correctos, y particularmente creo yo que pueden enarbolar una bandera de cambio. Y en ese sentido hay que apostar por esos congresistas para que puedan a partir de allí poder implementar algunas reformas tanto en materia electoral, en materia constitucional y sobre todo en materia de reforma política amplia que permita no solamente tener una visión sociológica, sino una visión multidimensional que permita unir cabos sueltos, lo que ha dejado la anterior reforma mal encaminada desde mi punto de vista, que inicialmente se dio como una oportunidad y una posibilidad, pero el principio de la realidad hoy día se ve que lamentablemente no se ha ajustado a lo que hoy día los peruanos y los ciudadanos queremos como país, ¿no? Muy bien, Miguel, ha sido realmente un gusto este diálogo. Espero que no sea el primero, sino que vengan muchas más consultas que enriquecen fundamentalmente a nuestros televidentes. Muchísimas gracias. No, Álvaro, muchísimas gracias. Saludar a Sintonía TV y a su productor Enrique Vidal, a quien le tengo mucho aprecio. Un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Miguel Ferreira del estudio Ferreira Abogados hablando sobre este importante tema. Ojalá que esta reforma finalmente pueda por lo menos despertar la capacidad de indignación, porque si bien es cierto, hay gente que sale a las calles a protestar, pero la gran mayoría aparece como que en un estado vegetativo, que ni siquiera puede tomar conciencia de por quiénes vota, y ahí tenemos también el alto porcentaje de ausentismo. Vamos a ver cuál será este porcentaje en esta próxima segunda vuelta en estas 9 regiones del país. Vamos a una pausa, hacemos un ausentismo brevísimo y regresamos en unos segundos.